Hola, buena. Estoy aquí, yo, Juan, y acá al lado está Yerko, si no, ahí aparece. Bueno, de aquí al mundo de la lectura, del club de lectura, vamos a pasar algunas recomendaciones que se nos ocurrió por el tema del club de lectura, pero también porque nos acercan a la literatura oriental. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el acercamiento directo al orientalismo que fue a cargo de muchos autores, pero principalmente de Kakuzo Okakura con el libro del té, en donde explica el taoísmo y el zenismo que rodean tanto el ritual del té como muchos de los elementos culturales de Japón. Por ejemplo, la pintura, la literatura, etcétera. De todas esas influencias, todo este marco estético del taoísmo y el zenismo se pueden observar dentro de la mayoría de los textos orientales, sobre todo de los libros de la literatura china y de la literatura japonesa. Vamos a hablar ya directamente de la literatura como una cuestión de análisis en sí, que tenemos que recomendar directamente a Octavio Paz. Creo que es uno de los últimos grandes personajes que ejerció la crítica literaria. Con el arco y la lira se ve y se nota esa profundidad, entonces es bastante recomendable, sobre todo para adentrarse a la poesía. Pero también sirve para la narrativa, ¿ya? Y por el tema de las temáticas que trata el texto, también vamos a recomendar el concepto de angustia de Soren Kierkegaard, porque este es un filósofo que experimenta con la temática de la angustia, va a exponer y va a ser el gran padre del existencialismo. Entonces, el existencialismo es un movimiento, tanto filosófico como estético, que va a abordar el tema de la angustia como un objeto en sí, va a reflexionar y nos va a dar una concepción de la angustia que es bastante concreta para que se pueda para que ustedes lo puedan observar dentro tanto de este texto como de los otros. Otras recomendaciones bastante rápidas son son dos consideraciones bastante complementarias, porque si no me equivoco traen entre 2 a 3 capítulos simplemente de cosas orientales, pero que sí nos ayuda a entender o a exponer o extrapolar a ciertas temáticas de los textos en general. Que por un lado es Historia de la fealdad de Humberto Eco e Historia de la belleza de Humberto Eco. Ambos libros son una herramienta bastante notable para todos aquellos que quieran analizar textos, entonces tenerlos ahí en cuenta es bastante ir a la segura, ¿ya? Vamos a pasar directamente a la literatura japonesa. Vamos a pasar por lo más antiguo, que es el Kokin Wakachu. Este es una primera antología imperial de haiku y tanka japonés, en donde se exponen la mayoría de los grandes maestros de la antigüedad. Entonces es una recomendación bastante notable, pero también pasar a recomendar el canal de la traductora, que es Marcela Chandier, que tiene un canal de YouTube en donde explica y expone muchas de las características de la literatura oriental. Entonces, ahí para tener en cuenta. También tenemos que pasar ya para el continente, en la literatura china. Tenemos la antología poética de la dinastía Tang. ¿Ya? Este es el primer periodo de oro. Y está traducido a través de DAF acerca de la sección de Arca de la Sabiduría. Están en parte. Este es en parte la gran antología que nos ha llegado hasta acá. No sé si hay otra, no sé si hay traducciones de la poesía de este periodo de oro. Así como nosotros tenemos el siglo de oro con nuestros poetas como Quevedo. En China también. En China y Japón también tienen sus siglos de oro. También es sumamente recomendable. Pasando ya al modernismo, ya para adentrarnos directamente en la novela, pero a través de la poesía, tenemos que hablar de Isako Sujita, que es esta antología por el rabillo del ojo que nos ha llegado traducido. Eh, También porque nos acerca, es una transición, es la gran madre del periodo, la gran madre que nos acerca hacia el modernismo del haiku japonés. Entonces es una autora sumamente notable. Ya para terminar esta primera parte, que es preliminar, para acercarnos allá a la novela,
Tenemos que acercarnos un poco más ya a las concepciones japonesas, tanto dentro del poder como dentro de la cultura, como dentro de la sociedad, y este es un buen ensayo para acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque ve todo el aspecto del hombre dentro del Japón moderno. Ética del samurái en el Japón moderno es una forma de extrapolación del antiguo manual de ética samurái a el tiempo moderno del Japón. Entonces es un ensayo bastante, es un texto no literario, ensayístico, y es bastante interesante de leer, ¿ya? Para tener una concepción general de lo que es el Japón. También podemos recomendar ya dentro de ya adentrándonos en la novela a Indigno del ser humano de Osamu Dazai, también una novela totalmente pesimista que tiene tintes de esta angustia que está sucediendo en el Japón moderno, muy muy interesante. También tenemos a Mishima con El color prohibido, es una de las principales novelas del autor, es una de las novelas que se han considerado como novelas autobiográficas y es bastante interesante de leer, ¿ya? Pasando ya de plano, ya adentrándonos a la gran novela del Japón, tenemos la mayoría de los textos de Yasunari Kawabata, que están traducidos en español. La mayoría están en MC. Y si no me equivoco, solamente falta como el periodo ensayístico y algunos de los cuentos que sacó. Pero aquí está, por ejemplo, Kyoto, está Lo bello y lo triste, que es considerada por la mayoría la obra magna. También está Mil grullas, que retrata justamente las relaciones a través del ritual del té. Y también tenemos País de Nieve e Historias de la Palma de la Mano. Aquí hay algunas de las grandes novelas del Japón del siglo XX. También a manos de Yasunari Kawabata, que es el Premio Nobel de Literatura. Si no me equivoco, de 1940 o del 58. Terrible. Ya. Ya adentrándonos al Japón ya mucho más contemporáneos, a finales del siglo XX, ya pasando al XXI, tenemos ya al otro Murakami, que es La decadencia de Tokio. La decadencia de Tokio, que trata acerca de cómo la inmoralidad se ha acercado a las ciudades, cómo se ha desestabilizado un poco el mundo tradicional japonés. Y si vamos directamente ya al propio autor, que esta es la sección, esta sería como la parte más interesante, está Haruki Murakami a través de este libro que se llama La primera persona del singular. Y también tenemos La muerte del comendador, parte 1 y 2, que está totalmente recomendable. Y Crónica del pájaro, que da cuerda al mundo, ¿ya? La mayoría de los textos están involucrados a través de un realismo primero especulativo, otro onírico, y el otro, que casi siempre se me olvida, tiene que ver con la alucinación. Si no me equivoco, el realismo alucinatorio, que comienza desde Mojang en adelante. Y también aborda esa técnica Haruki Murakami. Ya para adentrarnos a esta otra sección, vamos a hablar un poco de la literatura japonesa, pero que ha estado influenciando o que hay o donde hay ciertos paralelismos dentro de la literatura chilena, debido a la literatura oriental, ya sea por temáticas, por características, por técnicas que han estado dentro de esto que llamamos oriental, pero que se nos presenta a nosotros acá en Occidente como o sea, no como, sino en parte de ciertos sectores que han sido usualmente marginales. Por ejemplo, tenemos aquí algunos de los escritores como Nuno Goncalves, que tenemos Peregrinaje, que es uno de los libros donde retratan un viaje de monje budista de hecho, y es bastante interesante, tiene características aborda la naturaleza y tiene características de lo que es el Japón mucho más antiguo, pero también del moderno. Aquí en cuanto a estructura, también podemos mencionar tanto a Daniela Catrileo, pero también podemos mencionar a Juana Puga,
con Aral, que tiene otro poemario también que es bastante notable, que se llama El cautivo, y Aral son dos poemarios que intentan imitar un poco la estructura de la poesía japonesa. Y tenemos que, si escuchan gente es porque estamos en otra casa. Y también vamos a mencionar, por ejemplo, La aldea de Kian, que es un poemario de Christian Cruz, que es una especie de paráfrasis, una transformación de un texto también antiguo del poeta Lu Fu. Por eso es bastante eh, importante mencionarlo, que es un poeta de la quinta región de Chile, entonces es necesario notar esa influencia en la esa influencia japonesa dentro de la literatura chilena. Por otro lado, si abordamos la característica del tratamiento de la naturaleza dentro de la literatura chilena, que tiene paralelismos con la literatura japonesa, tenemos que mencionar a Lienlaf, definitivamente. La luz cae vertical es una antología organizada por Lumen, que es bastante notable. Es un poeta de la naturaleza que nos da su poemario principal, que es una estructura de poesía, pero a través de 4 partes como el Kultrún, ¿ya? Y también mencionar a la que nos ha señalado a nosotros como continente de que somos muy orientales, que es Gabriela Mistral. De hecho, ella fue la primera que mencionó, o sea, se menciona a sí misma como poeta oriental. Entonces es bastante importante mencionar de que tiene una gran influencia oriental y que muchas de las características están, eh, están bajo una ideología o una espiritualidad que no es necesariamente la cristiana, sino taoísta, zenista, etcétera, budista, etcétera. Entonces, estas han sido las recomendaciones que se han podido generar lo más preciso en un corto periodo de tiempo. Así que muchas gracias también por ver el video y muchas gracias por ser parte del club de lectura y también por soportar este listado gigante de libros. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos.